estamos conectados con César Delgado Guembes, que ha sido oficial mayor del Congreso y que es un reconocido especialista en temas parlamentarios. Muy buenos días, César, gracias por atendernos. Muy buenos días, querido Nicolás. César, este hecho de que Renovación Popular, para comenzar, haya decidido presentar una lista propia, es un gesto, tú con la experiencia que tienes, es un gesto político, no tiene ninguna posibilidad de ganar, ¿no? O sea, que están plantando una bandera diciendo acá estamos. ¿O qué? ¿Cómo que en tu experiencia? Lo que ha ocurrido, por lo que ha manifestado el que postula a la presidencia en esa lista, el almirante Jorge Montoya, él confía en las conversaciones que ha venido sosteniendo con los integrantes de varias de las listas de grupos parlamentarios, y él confía que no obstante que haya un compromiso de diversos grupos para respaldar una u otra lista, haya miembros de esas listas que voten por la que él encabeza. Ese es el argumento que mencionó el señor Jorge Montoya en el programa Todo está dicho, me parece que es en la noche de ayer. No obstante, lo importante en su caso es que él menciona que su idea es dejar sentada una posta basada en los principios que él sostiene. Él tiene un propósito de presentar 50 proyectos de ley. Su visión es programática, no es pragmática. Entonces, no sabemos qué cosa puede hacer lo que resulte, y si quienes le han ofrecido que votarían por su lista honrarán ese compromiso de palabra que él ha recibido, o si por el contrario los integrantes de cada uno de los grupos parlamentarios van a mantenerse votarán leales, por las dos listas. Ahora, César, pero lo que podría ocurrir si fuera verdad lo que dice el almirante Montoya Manrique es él, lo que podría suceder es que le quite votos a la lista encabezada por Acción Popular y termine favoreciendo indirectamente a la lista digamos, de la izquierda, por así decirlo. Y somos Perú. Es correcto. Eso es cierto, pero recordemos que en el supuesto de que Renovación Popular le quitara votos a cualquiera de las dos listas, pero supuestamente más votos a la lista número 2 que encabeza Mari Carmen Alba, lo que ocurrirá será que ninguna de las dos listas gane en primera vuelta. Por lo tanto, tendrán que ir a segunda vuelta las dos listas más votadas. Dependiendo de cuál sea el número de votos, de eso resultará que Fuerza Popular y Renovación Popular decidan finalmente quién ganará en segunda vuelta. Esas son las opciones en el papel, desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista de los hechos políticos, claro, nada está dicho. Ahora, ya Fuerza Popular anunció que van a votar por la congresista Alba, ¿no es cierto? O sea, ellos ya anunciaron lo que es su decisión. Pero lo que parece probable es que quien gane sea la lista encabezada por la congresista de Acción Popular. ¿Cuál es tu previsión sobre lo que van a hacer las relaciones entre el Congreso de la República y el Ejecutivo en un contexto como este? Mira, asumiendo que en efecto la lista que gane sea la lista 2, como todo parece indicarlo, porque en segunda vuelta, en el peor de los casos, Fuerza Popular votaría por la lista 2 y Renovación Popular votaría eventualmente también por la lista 2, en ese supuesto, lo que acabamos de escuchar por las manifestaciones de Mari Carmen Alba, el propósito que ella tendría sería tratar de conseguir un rol en el Congreso a partir de un sistema de planeamiento que prevé el reglamento del Congreso, que es a través de la agenda legislativa. Y ese es un propósito muy interesante, porque no se intenta en el Congreso trabajar con un sistema de planeamiento o de programación del trabajo parlamentario de ese estilo, más o menos desde el año 2006, que es cuando culminó el periodo que inició el señor Carlos Ferrero Costa, que fue precisamente quien propuso
la introducción en el reglamento del Congreso dos conceptos importantes de planeamiento del trabajo parlamentario, como son la introducción de criterios como del acuerdo nacional y la agenda legislativa anual. Si Mari Carmen Alba se empeña en ese esfuerzo y por lo tanto cumple con el reglamento como no se ha cumplido desde el año 2006, la idea sería que tanto el gobierno como cada uno de los grupos parlamentarios se reúnan y propongan una agenda legislativa. Lo óptimo en ese caso sería no copiar los malos ejemplos que se dieron en el propio proceso del año 2001-2006, donde se presentaba una lista de lavandería con más de 150 proyectos de ley al año que eran incumplibles y que en realidad eran de muy poca utilidad. El dato que tenemos, que puede ser de mucho servicio, es calcular el número de horas total que tiene este Congreso para servir en 5 años. Ese número aproximado de horas efectivas es de más o menos 1.260 horas en 5 años. 1.260 horas. Si de esas 1.260 horas se reservara solamente el 30% de ese tiempo para asuntos prioritarios y estratégicos, el trabajo podría ordenarse de una manera significativa y el Congreso dejaría de ser lo que hasta ahora viene siendo, que es una máquina de producción de leyes declarativas basadas en propósitos de coyuntura, sin ningún tipo de horizonte, de visión, ni de sentido del destino para el Perú. Si eso se logra, obviamente el Congreso habrá cambiado de cara y eso se podrá demostrar si, junto con la agenda legislativa, se incluyen también indicadores de cumplimiento de las metas y de los objetivos del Congreso. Si nosotros tenemos indicadores de objetivos y de metas, el Congreso no necesitará más encuestas de opinión, porque podrá reportar periódicamente a la ciudadanía los logros y los avances que tiene en el cumplimiento de metas y objetivos definidos en la agenda legislativa del Congreso. Claro, que es lo que lamentablemente no hemos tenido, pero es una como tragedia nacional, ¿no? Es decir, el no tener un horizonte claro sobre cuáles son los objetivos, ¿no? Es más, cuando uno se pone a revisar, y este mismo criterio que tú, César, estás introduciendo de calcular cuántas horas tiene disponible el Congreso para decidir y en qué las usa, la puedes replicar en otras áreas de la administración pública, ¿no? Y en relación a la toma de decisiones, o por ejemplo en el uso de los recursos, ¿no? ¿Cuál es el destino que finalmente tienen los... Es decir, lo que tenemos, hace unos minutos me llamó la atención, Betsy Chávez hablaba de la necesidad de producir cambios no solo en la agenda, sino en la manera de hacer las cosas desde las instituciones públicas. Y esto es una extraordinaria oportunidad en el Congreso para hacer las cosas diferentes, ¿no? Mira, Nicolás, fíjate, el Congreso sesiona a razón de 3 semanas por mes. El primer mes es un mes perdido, todos los años es un mes perdido. Eso quiere decir que durante 5 años tenemos 5 meses perdidos. ¿Por qué? Porque tenemos mesas directivas que solamente duran 1 año y las nuevas mesas siempre tienen que pasar tiempo constituyendo las comisiones, poniéndose de acuerdo quién va a presidir qué, etcétera, etcétera. Pero asumiendo que en el Congreso tenemos 8 meses efectivos de funcionamiento y que en cada mes tú puedes aprobar una ley prioritaria por sesión, estamos hablando de 3 leyes prioritarias y estratégicas para el país por mes. Si tenemos 8 meses útiles y efectivos, son 24 leyes prioritarias por año. No necesitamos más. No necesitamos 200 ni 300 leyes al año. Es demasiado. Ahora mismo, tú debes haber escuchado que el presidente Castillo tendrá que pronunciarse sobre aproximadamente 14 o 18 autógrafas que ha aprobado el Congreso que culmina sus funciones. El señor Castillo va a tener probablemente que definir si es que las promulga o si las observa, pero claro, las han mandado en un solo día, de un solo cocacho. Entonces, ¿en qué tipo de servicio le puede prestar al país el Congreso cuando saca tantas leyes declarativas de escasísima utilidad? La ley pierde valor porque contra más leyes tengamos, menos sabemos
qué obligaciones tenemos y tampoco podemos saber si esas leyes se cumplen. El Congreso no sabe cuántas de las leyes que aprueba se están efectivamente cumpliendo. Por lo tanto, es un escaso servicio el que le prestamos a la sociedad cuando el Congreso no cumple con su función legislativa. Si bien debe decir la ley, si la ley es ley, el Congreso tiene que asegurarse no solamente con que la dicta, sino también con que se cumple. Ahora, para terminar, César, esto depende en gran medida del nivel de concertación es decir, que tiene que estar regido por un espíritu distinto, ¿no es cierto? O sea, presentar una ley que has conversado con la gente del Ejecutivo sobre la conveniencia y compartes el interés y no entrar en esta confrontación de sacar leyes que son observadas, regresan al Congreso y es un desmadre en el que se nos va la vida. Algunos días terminan hasta en el Tribunal Constitucional, ¿no? Eso se tiene que acabar. El principio de crear la agenda legislativa tiene la lógica de que el gobierno participe también en el proceso de programación y de planeamiento del Congreso. Eso prevé el reglamento. El reglamento señala que el gobierno debe participar en el proceso de elaboración de la agenda legislativa. Entonces, no solamente debe participar el gobierno, además, una vez que se definen cuáles son los temas prioritarios, que, repito, no debe ser una lista de lavandería de 150 leyes al año, clarísimo, sino que no deben pasar pues de 24 o de 30 leyes al año. Está clarísimo, César. Está clarísimo y te agradecemos muchísimo. Tenemos que ir a la pausa, son las 9 de la mañana.